Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática de este tercer trimestre del año 2024, el cual está rápidamente acercándose a su fin, así como las lecciones de este trimestre que han estado basadas en el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, que en el libro auxiliar se subtitulaba El reino de los cielos se ha acercado. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 11, apresado y juzgado. Y este día, jueves 12 de septiembre, el título es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero como siempre, hermanos, antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre y enviaste a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor para salvarnos de la penalidad del pecado y de la muerte eterna. Gracias por esa salvación que nos ofreces por gracia, Señor, y que podemos aceptar al hacer al Señor Jesús el Salvador, el dueño de nuestras vidas, y que Él pueda venir y a través del Espíritu Santo morar en nuestros corazones. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra y que podamos encontrar verdades maravillosas que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo imploramos junto con el perdón de nuestros pecados en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿quién eres? Y esta pregunta está dirigida a Jesús directamente. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, que es el que hemos estado estudiando, y en el capítulo 14 y en el versículo 60. Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 60. Aquí básicamente son, digamos, dos secciones. Y realmente comienza con el juicio de Jesús. Realmente un juicio, incluso bajo los cánones de la sociedad judía, que venían desde los tiempos de Moisés. Este juicio fue una burla, fue totalmente y absolutamente eh, un juicio falseado, y que no cumplió para nada con los requerimientos que mandaba la ley mosaica, que en su parte civil, que realmente esas todavía estaban bajo cumplimiento en los tiempos de Jesús. El juicio, hermanos, no podía celebrarse de noche. El juicio, la sentencia tampoco podía emitirse inmediatamente. Cuando había un juicio, realmente este era cerrado al llegar la noche. Los que estaban participando en el juicio, digamos el jurado, entre comillas, se iba para sus casas por la noche para orar, ayunar y poder tomar la decisión guiados por Dios. Pero esto no fue lo que pasó acá, sino que fue un juicio a todas luces injusto e ilegal. Esa es la palabra. Fue un juicio totalmente ilegal. Y lo más triste de todos, hermanos, era que eran los líderes religiosos los que se suponía que debían reforzar y cumplir todos estos requerimientos de la ley civil. Fueron los que los echaron a un lado con tal de condenar a Jesús bajo cualquier pretexto y a toda costa, hermanos. Entonces, realmente este juicio fue una farsa, realmente, pero con esta farsa, nuestro Señor Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo el universo, se vio acá juzgado y sentenciado injustamente por aquellos a quienes había venido a salvar. Y el sumo sacerdote, quien debió haber sido el que eh, cumpliera con los requerimientos, fue el principal acusador. Triste, hermanos, trayéndolo al tiempo presente, es un llamado de atención para nosotros, para ver
cómo nos estamos comportando en nuestra vida cristiana, si realmente estamos siendo cristianos como debiéramos. Es si realmente estamos reflejando el carácter de Cristo, particularmente si tenemos alguna posición de liderazgo en la iglesia. Así que este es un llamado de atención, empezando por esa parte. Pero ahora vamos al texto sagrado y vamos a leer la primera parte de esa sección que estamos viendo, ¿quién eres? Y que es de donde toma el título de lección este día. Leo en la versión Reina Valera del 60, Marcos 14, y el versículo 60 precisamente. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y es curioso cómo acá Marcos es el único que ocupa esta frase, el Hijo del bendito, y refiriéndose al Dios eterno, Dios creador del cielo y de la tierra también, nuestro Padre celestial. Eh, y en el griego la palabra es eulogetos, que significa digno de adoración, bendito, y nuevamente se refiere a Dios, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quienes son los únicos dignos de adoración, hermanos. Y la adoración, al final, en el tiempo del fin, también todo se va a reducir a un punto de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Si a nuestro Dios, al verdadero Dios triuno, o a un falso sistema de adoración que se erige como la Babilonia espiritual. Pero volviendo acá a nuestra historia, eh, los testigos falsos no funcionaron, las mentiras no funcionaron, mientras Jesús guardó silencio, no podían acusarle. Pero acá Jesús, que durante todo su ministerio, hasta la entrada triunfal, no había querido que se supiera que él era el Mesías, acá realmente ya él franca y abiertamente, como dice el comentario de la elección para este día, le dice en el versículo 62, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este viniendo en las nubes del cielo está directamente relacionado con el libro de Daniel, en el Daniel 7:13, y leo ese versículo para que lo ubiquemos. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él aquí con las nubes del cielo. Y esa es una referencia directa, hermanos, a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero acá en Daniel está hablando de la entronización de Jesús después de su ascensión. Entonces, acá Jesús le dijo, veréis. Esto también está relacionado con la profecía que dice, y le verán los que le traspasaron. Este sumo sacerdote resucitará en la segunda venida de nuestro Señor Jesús y todos los que le traspasaron para ver al Rey viniendo en gloria en su trono, en majestad y con sus santos ángeles, para llevar a sus redimidos a morar con él. Leo en el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermanos, todo esto nuestro Señor Jesús lo sufrió por usted y por ustedes y por mí, por nosotros. Él vino a esta tierra, se hizo humano, como dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios infinito se rebajó a un ser humano como nosotros para ser maltratado como lo estamos viendo acá, hermanos. Realmente no podemos, nuestra mente no puede alcanzar a comprender
todo lo que el Señor Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Y Él estaba aquí en juicio, pero ahora vamos a la otra parte de nuestro relato, que había alguien más en juicio, y ese alguien era Pedro. Y luego en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se le calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, a decir malas palabras, hermano. Básicamente maldecir y jurar era decir malas palabras, palabras soeces. El apóstol Pedro, que había estado también con Jesús 3 años y medio, al igual que Judas, que fue el que le traicionó. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar y dijo, no conozco a este hombre de quien habláis. Tercera negación. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. "An- Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. A diferencia de Judas, hermanos, acá en esta parte, Pedro sí tuvo un arrepentimiento genuino y sincero. Eh, a diferencia de Judas, que no lo tuvo, sino que lo único que tuvo Judas es un sentimiento de culpa que lo llevó a la muerte. Pero Pedro también fue restaurado por Jesús, pero acá estaba en juicio. Y mientras que el juicio de Jesús fue injusto, y lo condenaron injustamente, el juicio de Pedro fue justo. Y volviendo, realmente no es tan crucial, pero sí se cumple. Cuando lo estaban golpeando, le dicen profetiza. Jesús había profetizado a Pedro unos momentos antes que Pedro lo iba a negar. Y Pedro había dicho jamás. Como buen hablador que era Pedro. Y sin embargo, la profecía se cumple y Pedro lo niega, exactamente como Jesús le había dicho. Ahí se cumple la profecía, de los que lo estaban abofeteando y le decían profetiza. Jesús había profetizado, realmente no es un punto crucial, pero sí interesante. Pero lo más interesante es que Pedro es restaurado. Pedro es restaurado por Jesús. Los llevó al Evangelio según Juan en el capítulo 21, el versículo 15, y la sección se llama Apacienta mis ovejas. Y aquí ya están, después que Jesús ha resucitado y se ha reunido con los discípulos, aquí está reunido con ellos y les dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Eh, y los primeros, este era el amor, ¿me amas? Era el amor ágape. Le estaba preguntando, eh, le estaba preguntando si estaba dispuesto a amarle como Jesús los había amado a ellos, un amor desinteresado. En el en el griego que fue escribido era agapaosme, era el amor ágape, el amor infinito de Dios, el amor desinteresado, el amor que sobrepasa todo conocimiento. Y finalmente, la tercera vez que le pregunta, las primeras dos son agape, le dice fileosme.
Este es el amor filial, el amor de hermanos. Y a Jesús le estaba diciendo, tú y yo somos hermanos, aunque yo soy tu Salvador, yo soy tu Señor, pero realmente somos hermanos y todos nosotros somos hermanos. Y realmente la pregunta aquí también es para nosotros, hermanos. Eh, los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, ¿quién eres? Nosotros sabemos quién es. Y Jesús, al igual que Pedro, nos está diciendo, ¿me amas más que estos? Y realmente al amar a Jesús, también tenemos que amar a nuestros semejantes, porque ese es el gran mandamiento dividido en dos partes. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y Jesús restauró a Pedro. Y Pedro fue y se convirtió es uno de los apóstoles más extraordinarios de la iglesia cristiana naciente. Hermanos, y al igual que Pedro, nosotros también tenemos una oportunidad de convertirnos, aunque estamos realmente siendo enjuiciados, pero tenemos un abogado maravilloso, nuestro Señor Cristo Jesús, quien actualmente está ministrando en el santuario celestial. Así que los invito, hermanos, a que seamos restaurados por Jesús y que al igual que Pedro, que lo negó, nosotros podemos haberlo negado también muchas veces en nuestras vidas, pero Él está dispuesto siempre a restaurarnos para que le podamos servir ahora y por la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.